viendo, ¿eh? Aquí estábamos atentos, la verdad que desconocíamos no solo esa tecnología, sino también el lugar, que sin embargo nos dicen que es bastante cerca del canal. Alguna vez hemos hecho algún móvil por allí. Doctor, ahora sí venimos con usted. La verdad es que este tema encierra contradicciones que parecen insolubles y sin embargo necesitamos tratar de entenderlas. Estamos hablando de las personas que necesitan agredirse, cortarse, marcarse, porque de alguna manera con eso calman el dolor emocional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. La primera vez que vi una persona en esas circunstancias era una persona privada de libertad, era un joven privado de libertad. Sin embargo, no solamente las personas privadas de libertad comienzan a cortarse o a hacerse marca, ¿verdad? No, para nada. En realidad, primero aclarar que si bien es una manera que tienen muchas personas de controlar el dolor psíquico, no es una manera saludable, porque de alguna manera puede poner en riesgo. Si bien puede ser que no haya una lesión letal, sí puede generar de repente alguna secuela o predisponer una puerta de entrada, por ejemplo, de una infección. Más allá, digamos, de un daño que de repente puede ser estético, hay gente que a veces se cubre incluso en verano, y también, bueno, del daño a nivel social y personal, ¿no? Psíquico que generan este tipo de conductas que son derivadas de un manejo primitivo de alguna manera. Muchas veces, o sea, en las culturas antiguas, por ejemplo, los charrúas, cuando había una situación de duelo, las mujeres se cortaban los dedos, los hombres se cortaban el tórax, que es una manera de trasladar ese dolor psíquico al cuerpo como para hacerlo más tangible. Claro, pero también en ese caso uno puede pensar, y en esto es meramente una conjetura, que se está dando una señal al exterior. Sí. Hay un dolor enorme, un dolor que me va a acompañar de por vida. Esta es una pérdida tal que yo lo marco en mi cuerpo. Y también doy una señal para todo el que me vea, que sepa que yo estoy en esta determinada condición. Y eso también me pone en una categoría, me obliga a que los demás tengan ciertas miradas hacia mí en virtud de esa señal que yo estoy dando. Ahí todo parece, sin dejar de ser atávico, como entrando dentro de una lógica social. Pero en este caso estamos hablando de otras conductas que muchas veces las personas llevan adelante porque superadas por un dolor que es personal y emocional, traducen en su físico con nuevas heridas que cuando no están en el momento del dolor, de alguna manera dicen no lo voy a hacer más, pero vuelve a aparecer esa necesidad. Sí, siempre se expresa un sufrimiento. Bien. Lo que pasa que a nivel, digamos, evolutivo hemos logrado manejar el dolor de otras maneras. A nivel de evolución humana, lo que pasa que esto es cuando fallan ciertas maneras, ciertas estrategias de control del dolor, se pasan a eso. Y siempre ahora lo que se ven generalmente es que hay como un cierto componente de imitación también. O sea, habitualmente no sale de la nada. Yo escuché, yo vi, me dijeron que a veces haciendo esto me calmaba. Y generalmente aparecen en edades precoces, ¿no? Final de la infancia, en la adolescencia temprana. Es raro que aparezcan en la adultez. Generalmente vienen ya de antes. Ahora, no es un tipo de marca hecha con fines estéticos, como puede ser un tatuaje o más allá del dolor. Es una marca que también genera vergüenza en la persona que se lo practica. Lo que es estrictamente la autolesión en un contexto de enfermedad, de manejo del dolor no saludable, sí. Hay otra cosa, o sea, por eso siempre se dice la autolesión fuera de lo que es un contexto artístico o cultural. Porque es verdad, ahora hay un montón de, digamos, como de culturas urbanas en donde el tatuaje es una manera de pertenecer. Y es doloroso también, por eso. Es doloroso, pero no está considerado algo patológico. Claro. Y tampoco se hace a veces para aliviar el dolor, sino como para expresar, es una expresión, es distinto. En este caso la causa o el detonante es un dolor que la persona... Sí, siempre es el sufrimiento. Así sea un sufrimiento que de repente nosotros no entendemos, porque hay algo que es importante, que es entender y validar el sufrimiento del otro, aunque nos parezca a nosotros que no es necesario. Pero ¿quién es uno para definir cuánto duele en el otro? Claro. Muchas veces las personas que se cortan los brazos generan un tejido queloide y eso queda como una cicatriz. Sí. Y uno toca esos brazos y tienen pequeños relieves que de alguna manera van marcando una especie
de distintos dolores. Sí. Y cuando son muchos, uno se impresiona de hasta dónde se llegó, ¿verdad? También obliga a preguntarse qué pasó que no pudimos hacer nada antes. Muchas veces se esconde. Cuando se esconde es muy difícil y muchas veces aparecen a través de otros síntomas, ¿no? Típicamente lo más frecuente que se ve o que se está asociado es la depresión o la ansiedad. Cuando hay algunos de estos síntomas, por ejemplo, un desgano intenso, sobre todo, esto es importante sobre todo a nivel de los adolescentes, que es donde empiezan estas conductas, ¿no? Cuando el adolescente hay un cambio en el rendimiento escolar, cuando hay un cambio a nivel del comportamiento social, o sea, se retrae de los amigos, no sale de la casa, o no empieza a dormir bien, muchas veces cuando hay sospecha de consumo, o sea, todos estos pueden ser indicadores de que hay un sufrimiento y que de alguna manera pueda estar predispuesto a tener estas conductas. A veces el primero que se entera es un terapeuta o de repente el psiquiatra, que le pregunta directamente la consulta que viene por otra cosa, de repente, habitualmente a lo mejor es un consumo de cannabis, ya que estábamos hablando hace otro módulo, que los padres están preocupados, o de repente por un descenso en el rendimiento liceal, y cuando uno le pregunta directamente, ¿tú te cortás? Sí, me corto. Nadie sabía. O sea, generalmente no es un síntoma precoz y tampoco es algo que muestran porque da vergüenza. Por eso que se cubren en verano, por ejemplo. Sí, pero ahí se vuelve más difícil de manejar ese ocultamiento, ¿no? Sí, o sea, hasta que uno no lo ve no sabe que existe eso. Ahora, ¿temen el rechazo de esa marca? Tienen el rechazo social, creo que es el juicio, la crítica, sienten como que están haciendo mal, son generalmente personas que han sido invalidadas en el sufrimiento, o sea, es fácil ver cuando uno está con fiebre que se sienta mal, pero cuando uno está deprimido, ¿pero por qué estás deprimido? Si tenés todo, te va bien. Entonces, si yo me corto, ¿pero por qué te cortás? O sea, el no entender ese sufrimiento que está por detrás es a veces lo que hace que la persona tampoco lo diga. La DIARE informó el 28 de abril de 6 casos de adolescentes internados que alegan haber participado en el desafío de la ballena azul, que tiene una serie de pruebas autolesivas. Vamos a volver con ese tema y con nuestra invitada, la doctora médico psiquiatra Gabriela López Rega. Presentó Benoit Audífonos, Oír Juntos, diagnósticos y soluciones auditivas en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.